¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Antes de empezar con el destacado de la semana, me parece importante remarcar el aumento de la pobreza que hubo en los últimos números que dio el INDEC. Cerca del 59% de pobreza, un 8 y pico por ciento del aumento de la indigencia, un 66% en la pobreza infantil. Pero el dato relevante es el aumento, la franja de aumento que hubo entre el segundo semestre del 2023 y el primer semestre del 2024, en la gestión de Milei, donde se supone que ya terminó esa denominada luna de miel que tiene todo político cuando empieza. Es la mayor franja de aumento en tan poco tiempo, que equivale a un 11% aproximadamente. Muy bien, ahora sí pasamos al destacado de la semana, y tiene que ver con lo que pasó en Córdoba, los incendios que hubo en Córdoba. Una Cristina Fernández de Kirchner que se vuelve a subir al escenario frente a ese acontecimiento, diciendo básicamente, es un poco más largo en la red de X el posteo que hace, pero dice: estaría bueno que Córdoba adecuara su normativa provincial en materia de la ley provincial para el uso del suelo de ese territorio que se quemó. A lo que le contesta, vamos a la siguiente placa, la ministra de Ambiente de la provincia, Victoria Flores, diciendo: territorio incendiado en Córdoba no puede cambiar el uso del suelo por ley provincial y nacional, una ley que ya se había votado en el 2010. Pero parece muy paradójico que Cristina Fernández de Kirchner se posesione, sobre todo en Córdoba, donde los resultados electorales no le fue muy bien en las últimas elecciones. Y dato mata relato. Fíjate lo que pasaba allá por el año 2022, con los incendios de la hermana provincia de Corrientes, con el gobernador Valdés, Gustavo Valdés, en La Nación. Desde hace rato hemos pedido ayuda a la Nación. Rechazo lo que dijo Cabandier, que en ese momento era el ministro de Ambiente de su momento. Esperaron muchísimo tiempo para que la Nación acudiera en ayuda a la provincia de Córdoba. De Corrientes, perdón. Muy bien, dicho esto, le paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando en el segundo bloque un poco de economía, un poco de esto que decía al principio, que tiene que ver con la pobreza, con el cepo. Llega diciembre, hay un ambiente, un contexto social complicado, tanto para la Nación en función del ajuste que está llevando y para la provincia de Córdoba. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con la economía de acá al futuro? Y en el primer bloque, ya me dirijo a saludarlo, vamos a estar hablando con un integrante de la oposición del ERCEP, el doctor Facundo Cortés Olmedo. Hablando de que básicamente sirve para algo el ERCEP, teniendo en cuenta que hoy aparece como una especie de escribanías de lujo. Todo lo que manda el Ejecutivo lo terminan aprobando: aumento de agua, aumento de tarifa, etcétera. Ya lo paso a saludar. Facundo, ¿cómo estamos? Gracias por estar. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Lo decía un poco en la introducción. Aumentos que se vienen, un ERCEP que aparece como una especie de escribanía de lujo, haciendo analogía con lo que era la vieja legislatura, que el gobernador mandaba una ley y la terminaban aprobando. Se vienen nuevos aumentos, pero quiero iniciar con algo que me parece que del otro lado doña Rosa se está preguntando. ¿Para qué sirve el ERCEP? Bueno, mira, el ERCEP, hagamos un poquito de historia rápidamente, es un organismo que se creó allá por el año 2000 en la primera gestión del gobernador de la Sota, y tenía que ver con un organismo que tenía una función esencial dentro de todas las que tiene, que es la de controlar y regular los servicios públicos. Recuerden que en aquel momento, en el año 2000 para acá, había un auge de lo que se llamó el proceso de privatización de las empresas de servicios públicos, y por lo tanto en ese esquema era indispensable, si los servicios públicos los iban a prestar privados, que el Estado de alguna manera pudiese controlar la calidad, la tarifa, el cumplimiento de las obligaciones que los contratos de concesión evidentemente establecían a la hora de privatizar esos servicios. Era la era o el auge de la privatización de los servicios públicos. Ya en la reforma de 1994 están contemplados los organismos de control de servicios públicos, de modo que era necesario avanzar. La ley, entiendo que es una buena ley, que por supuesto puede necesitar o modificaciones o actualizaciones. Puede ser perfectible.
perfectamente, exactamente puede ser perfectible la ley, pero es una buena ley. El organismo, a diferencia de otras provincias, es un organismo que tiene competencia múltiple, regula y controla todos los servicios públicos provinciales. Sí. No vas a encontrar en nuestro país otro organismo que regule y controle todos los servicios públicos provinciales. Aisladamente, en algunas provincias tenés organismos de control del servicio de energía, en otros del servicio de agua, en otros del servicio de transporte. A nivel nacional también está dividido el control y la regulación. En Córdoba está todo unificado en el ARCEP. Y me parece que eso ha sido una buena decisión. Ahora bien, la realidad, y después de 20 años, 24 años, digamos, desde aquel año 2000, de alguna manera nos enseña que posiblemente haya que hacer algunas modificaciones y que haya que repensarlo de nuevo en este nuevo escenario que tienen los servicios públicos en la provincia de Córdoba. Primero, porque muchos de los servicios públicos ya no los prestan privados. Ejemplo paradigmático, Camino de las Sierras. Camino de la Sierra, que tiene a cargo los corredores. Que es una sociedad mixta, digamos, pero básicamente manejado por el gobierno. Hoy directamente es una sociedad del Estado. Sí. ¿Estamos de acuerdo? El Estado es la que conduce, la que dirige y la que de alguna manera tiene la decisión de la empresa Caminos de la Sierra. En su momento era una empresa privada, ahora es una empresa pública. EPEC es una empresa del Estado. El servicio de agua potable es un servicio que todavía es privado, y las empresas prestatarias del servicio de transporte interurbano, que son distintos privados que se hacen cargo de los corredores. Habrás visto que el transporte interurbano es un proceso o es un servicio que está en un proceso realmente crítico, de colapso total, y están trabajando en una redefinición, digamos, del esquema. No sabemos en qué va a terminar, pero básicamente trata de brindarnos un formato distinto donde haya una mirada metropolitana que permita de alguna forma interactuar entre el transporte interurbano y el urbano. Pero eso es un tema puntual y concreto. Digo, volviendo a lo que te decía recién, que hay que repensar tal vez el ARCEP con más o menos facultades, pero básicamente cumpliendo un rol, desde mi perspectiva, no solamente técnico, exclusivamente técnico, como lo hace ahora, sino también con una mirada política social o político-social. Digo esto porque sí. Los integrantes del ARCEP son... Que son por parte del oficialismo, son que tiene la mayoría. Son representantes de la política. Exactamente. Son representantes de la política. Propuestos por los partidos, en tu caso, y por el Poder Ejecutivo por parte del oficialismo. Exactamente. Ahora bien, todo lo que pase por ahí lo termina aumentando, básicamente, Facundo. Bueno, digo... El gobierno propone, o una empresa privada, como en este caso, el aumento de Aguas Cordobesa, según sus cálculos, dice que tiene que ser tanto y no se corre en una coma. Digo, vos harás tu parte como integrante de la oposición. Sí, yo me he opuesto sistemáticamente a los aumentos. En muchos casos no me he opuesto al otorgamiento del aumento. He planteado la alternativa de que el aumento se haga, por ejemplo, de manera desdoblada, que se haga en tramos. Porque hay una realidad que tampoco podemos ignorar. Si la empresa que presta un servicio público que es indispensable para la sociedad no tiene los recursos para prestarlo, bueno, evidentemente estamos en un problema, porque el círculo termina recayendo y el perjuicio sobre los propios usuarios. Ahora, ese aumento que pide, que supuestamente es para obra, etcétera, en el caso de Aguas Cordobesa, por ejemplo, ¿se traduce en todas las obras necesarias? ¿Alguien chequea que esas obras necesarias después se hagan en función del aumento que pidieron? Nosotros en el ARCEP tenemos una gerencia de agua, una gerencia de energía, una gerencia de transporte y una gerencia de control, digamos, o de conflictos entre usuarios y prestatarias. Se controla la realización de las obras que se le asigna y que se le impone a Aguas Cordobesas que realice. Pero en realidad ahí hay otro, digamos, análisis que hay que hacer. El contrato de concesión establecía y establece que las obras de infraestructura que tiene que hacer, o mejor dicho, que necesita el servicio para ampliarlo o para mejorarlo, van por cuenta del poder concedente. No por parte de Aguas Cordobesas. Van por cuenta del poder concedente. En el caso de Aguas Cordobesas sí, tiene la concesión de la administración de la prestación del servicio, del suministro del servicio. De modo que, si nosotros queremos, por ejemplo, llevar agua potable a algún sector de la ciudad de Córdoba que hoy no tenga agua potable... Va por cuenta del Estado. Lo tiene que hacer el Estado, que es el poder concedente. Sí. Durante muchos años, el Estado creó un canon, justamente, que iban a facturar para hacer esas obras. Y la verdad que después el propio Estado, como no quería erogar dinero para hacer esas obras, autorizó para que con ese canon, que era para poner los medidores
del uso del agua se hicieran las obras que tenía que hacer el Estado. Entonces fue reasignando. La parte privada. Exactamente. Fue reasignando los recursos. ¿Eso se cumple? Bueno, hoy por hoy ese canon, digamos, dejó de existir, digamos, la factura, ¿estamos de acuerdo? Y el proceso de inversión en la ampliación de la red cloacal de la red de agua potable ha quedado en manos, lógicamente, del Estado, que de acuerdo a la disponibilidad de recursos va avanzando o no. Entonces, pero el ERCEP cumple con su facultad de control de la realización de las obras. En esto te quiero ser muy claro. Y los recursos humanos que tiene el ERCEP en materia de servicios públicos, te diría que deben ser de los más capacitados que tiene la provincia de Córdoba, y no sé si están a la altura del país, tanto en energía, como en agua, como en transporte. Digo, son recursos humanos que se han ido preparando durante muchísimo tiempo. Entonces, la verdad que yo pongo en valor desde ese punto de vista el ente. Creo que hay que darle otro protagonismo. Creo que tiene que tener una mirada distinta a la hora de analizar las cuestiones tarifarias. Me parece que hay que buscar alternativas. Creo que si los integrantes del directorio venimos de la política, porque somos representantes de los espacios políticos, debiéramos tener una mirada también desde ese punto de vista. Más social. Y no solamente técnica, porque la ecuación financiera termina siendo números. Y los números, si la empresa te dice que le hace falta 5 para llegar a prestar el servicio y te pide 5 de aumento, técnicamente vos podés explicarlo. Ahora, bueno, de la parte social no. Hay otra mirada. Más aún con los números de la pobreza, etcétera. Hay otra mirada, que es la posibilidad de pago del usuario. Sí. Entonces, y en tu caso, como integrante de la oposición, esa postura la aplicarías, de que el aumento sea desdoblado. Yo haría todos los esfuerzos. Yo te voy a ser honesto, no sé si el actual presidente quizás los hace y no me los comenta o no los dice en la reunión de directorio, pero yo haría todos los esfuerzos para que esos ajustes en las tarifas públicas, que en un contexto de inflación son indispensables, sean de alguna manera amortiguados de la mejor forma para los usuarios. Porque si no hay usuarios, no hay servicios públicos. Y si no hay capacidad de pago, tampoco. Entonces, Facundo, ¿las audiencias públicas sirven para algo independientemente de que no sean vinculantes y que doña Rosa del otro lado esté en sus quehaceres domésticos, ocupado en sus cuestiones personales, etcétera? Mira, las audiencias públicas... Que por otro lado son virtuales, donde la gente puede ir a expresar... Desde la pandemia para acá siguen siendo virtuales. En un momento, desde hace un tiempo a la fecha, desde que salimos de la pandemia, estoy planteando de que la hagamos con una modalidad mixta, o sea que la virtualidad, que me parece que es una muy buena herramienta, la sigamos utilizando, pero que también demos la oportunidad para que puedan participar de manera presencial aquellos que quieran hacerlo. Así que bueno, espero independientemente de que sea presencial o mixta, como vos decís, ¿serviría de algo? Yo creo que serviría en la medida que nosotros mismos, los usuarios, quienes participamos de estas definiciones, quienes estamos en estos espacios, los pongamos en valor. Mira, hace poco todavía hacemos audiencias públicas en materia de aumentos de las tarifas del servicio de agua y energía de las cooperativas en el interior de la provincia, de las cooperativas mayoristas de agua. Bueno, en Cruz Alta han tenido un problema ahí también, ¿no? Bueno, en las cooperativas mayoristas todavía estamos haciendo audiencias públicas. En materia de peaje hubo una audiencia pública hace poco también. Y te voy a ser honesto, son enriquecedoras. Cuando participan aquellos que están involucrados con la problemática, cuando participan instituciones intermedias que tienen conocimiento y que tienen recursos humanos preparados para poder aportar en la discusión, son espacios enriquecedores. De hecho, en las últimas audiencias públicas, insisto, desde el directorio todos hemos quedado de alguna manera satisfechos porque hemos recibido información que por ahí no la recibís por parte de la prestataria. Claro. Miradas de distintos organismos, participantes, usuarios. Que es importante y es son relevante, importantes, ¿no? Son importantes. Basta y además, hay que llamar más a la gente que vaya a participar y pueda expresarse. Y hay un dato que no es menor. La audiencia pública se tiene que volcar en la resolución del ERCEP, de modo que no queda archivada. Está independientemente de lo que decía el directorio. Se me termina el tiempo, Facundo, no va a ser la última vez que sigamos hablando. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cristian, un gusto. Vamos al segundo bloque. Cuando volvamos vamos a estar hablando con el economista Daniel Semirás sobre todo este panorama económico provincial y nacional. Ya volvemos. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Nueva línea telefónica de contención, escucha y orientación profesional en salud mental y adicciones. Si vos o un ser querido necesita atención, comunicate al 0800-888-5555. Este servicio presentado por la Municipalidad de Córdoba
junto al gobierno de la provincia, se encuentra disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y es de carácter confidencial. Se enmarca en el nuevo Observatorio Local para el Estudio y la Prevención del Suicidio en la ciudad, una iniciativa articulada entre diversas áreas del municipio y sectores de la salud pública, con el objetivo de generar datos oportunos y fiables sobre esta problemática. Trabajamos de forma integral para llevar contención a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Muy bien, lo decíamos, ya estamos presentes con el doctor en administración, economista Daniel Semirás, para hablar un poco del panorama económico, pero que tiene su repercusión también en lo social. Daniel, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué se puede observar frente a estos números que dio el INDEC de la pobreza? ¿Cómo repercute? Que es otro análisis, pero ¿a qué lo adjudicás básicamente este 52% y pico de pobreza? Que hay personas detrás de esos números que son 25, cerca de 25 millones de personas, ¿no? Exactamente, sí, no hay que olvidarse de eso, que hay personas atrás de los números. Eso es posiblemente lo más significativo. Conversábamos recién, justo antes de volver y demás, que el último salto pronunciado, no tanto como el que se vio ahora en este primer semestre del 2024, fue allá en la crisis por la salida de la convertibilidad 2001-2002. Pero en aquellos momentos existían, yo le digo, como estabilizadores automáticos o mecanismos de amortiguación, es decir, había políticas sociales activas que trataban de combatir el impacto de una crisis económica con su connotación en términos de la calidad de vida de las personas. Algunos de esos elementos eran los planes sociales que se pusieron en su momento. Estuvieron los planes sociales, había una participación mucho más activa han ido cambiando de nombre, pero el Ministerio de Bienestar Social, digamos, el nombre que haya tenido en cada momento, porque cada administración viene y le cambia el nombre, pero básicamente todos sabemos que nos referimos a eso. En cambio, la idea de una administración libertaria es que la mano invisible se encargará de resolver los problemas y que la pobreza va a desaparecer cuando se estabilice la economía. Entonces lo único que habría que dejar es que la inflación baje y la pobreza se resuelve sola. Y desde ese punto de vista ideológico, entonces no hace falta intervenir, y por eso, bueno, posiblemente buena cantidad de las críticas por la falta de accionar del ministerio que encabeza Sandra Petovelo, y toda esta serie de conflictos que hay entre las organizaciones sociales y el gobierno en términos de lo que es cómo llegar con la ayuda social a los sectores más necesitados. Entonces genera un conflicto, como vos ves, crisis económica, situación social, crisis de gobernabilidad o falta de institucionalidad para poder regular la manera de poder atender estos fenómenos que después terminan ocasionando situaciones de exclusión social, y eso después empieza a transformarse en otra serie de fenómenos. Es algo muy complejo, creo que es tan complejo que
posiblemente el Estado no podría hacerse el desentendido de esta situación. Más aún cuando lleva 6 meses, ¿no? Decía un poco, la luna de miel ya terminó, la gente empieza a pedir, ya independientemente que baje la inflación, bueno, algún plan de productividad, de crecimiento, de desarrollo, etcétera. Hasta ahora dijo, el equilibrio fiscal no se negocia. Exactamente. Y ahí te quiero llevar a otro tema. La salida del cepo, Daniel, el presidente ya dio algunas señales, recién cuando tengamos una inflación 0% vamos a salir del cepo. Se dice, porque no se sabe, vos lo sabrás un poco mejor que yo, que el Banco Central hoy está en menos 5.000 millones de dólares y que se necesitarían unos 10.000 millones de dólares para salir del cepo. Es complicado, como decías, Cristian. El gobierno ha dicho y ha dicho muchas cosas con respecto a cómo sería la salida del cepo. Durante la campaña electoral se salía del cepo simplemente con hacerse cargo de la administración nacional. Posteriormente, cuando se lo designa a Luis Caputo como ministro de Economía, hacían falta 15.000 millones de dólares bajo ningún tipo de demostración de por qué son 15.000 millones de dólares y no son 13 o no son 20. ¿No? Tirado no hay, vos que sos economista, digo, yo no hay conozco, un justificativo de por qué 15.000 millones de dólares. Yo no conozco ningún motivo que diga por qué son 15.000 millones. Entonces podría ser 12.000, podrían ser 18.000. La verdad, no hay un elemento, un cálculo en el medio. En todo que caso, justifique esa cifra. Por eso, pero voy a seguir con este relato, después voy a volver a estos famosos 15.000 millones. Después dijeron que iba a ser la salida del cepo cuando la paridad del tipo de cambio oficial y la de los tipos de cambios alternativos convergieran, después de la devaluación del 54% en la paridad oficial del peso a fines de diciembre del año pasado, del 2023. La diferencia de cotización entre el oficial y el alternativo llegó a ser del 2%, de modo tal que ahí hubieran tenido el justificativo y el arma necesaria. Podría eventualmente haber sido. Posteriormente se dijo que era cuando la inflación vaya a converger con la tasa del crawling peg, que es del 2% mensual. Luego, semanas atrás, Milei dijo que era cuando la inflación sea del 0%. De modo tal que no sé cuándo se va a salir del cepo. ¿Con cuál relato nos quedamos? Sí, no sé, si tengo como 5 o 6 argumentos dados todos oficialmente por el gobierno en campaña electoral al asumir, después de haber asumido, con respecto a este tipo de elementos. De modo que no sé cuándo, no sé cómo, no sé con qué intensidad o con qué mecanismo se va a salir, porque realmente estoy muy desorientado y la gente también está desorientada, y cuando uno tiene ese tipo de situación genera incertidumbre, y en las decisiones, todo tipo de decisión empresaria, de inversión, creación de puestos de trabajo y mejorarle la calidad de vida a las personas, todo esto viene tomado de la mano de asumir situaciones de riesgo, pero riesgo no es lo mismo que incertidumbre. Riesgo implica saber que hay distintos resultados posibles, cada uno con una probabilidad de ocurrencia. Me puede ir bien, me puede ir mal, yo asumo el riesgo, el empresario asume riesgos. Pero la incertidumbre es no saber dónde uno está parado, y en un contexto de incertidumbre es muy difícil que una persona decida apostar hacia el futuro porque no sabe qué va a pasar en el futuro. Daniel, hablaste de incertidumbre y de riesgo, y eso me lleva al RIGI. Hasta ahora, lleva poco tiempo. ¿Hay señales de inversión para que esa base que es el RIGI, de que habló el presidente, a partir del RIGI vamos a tener grandes inversiones? Hay una serie de elementos. El RIGI ofrece para grandes inversiones, arriba de 200 millones de dólares, un sistema de tratamientos bastante beneficiosos para los que traigan sus capitales. Mientras haya cepo, las grandes inversiones no van a venir. Pero es hasta un dato eso, ¿no? Es que ¿quién va a traer el dinero para no saber cómo lo va a sacar del país? Claro. Es decir, si yo vengo, invierto, es porque quiero ganar dinero, y si quiero ganar dinero, después me lo quiero llevar, disfrutar, hacer otras inversiones y demás, de modo tal que es decir, no me meto en la puerta de una habitación sin saber que voy a poder salir de ella, cuando yo lo desee, en las condiciones que sean. Ahora, lo que sí es que Argentina es atractiva. Es decir, si Argentina endereza el rumbo, si hay un proceso de desregulación, mejora la productividad de la mano de obra, Argentina comienza desde un punto de vista muy barato. Las empresas argentinas
valen barato. Las aerolíneas no la quieren valen regalada, barato. dicen, ¿no? Estoy hablando en términos de divisas. Sí. En términos de divisas, los valores son muy baratos porque venimos desde muchísimos años de deterioro de la situación económica. Entonces, si yo voy a hacer una inversión, por supuesto que me conviene realizar esa inversión al más bajo costo posible, porque todo lo que yo obtenga de ganancia va a ser mayor nivel de rentabilidad. Entonces, desde esa perspectiva, se analiza la situación de Argentina para que cuando estén dadas las condiciones de levantamiento del cepo, se pueda funcionar. El tema del blanqueo es un paso intermedio que sirve como botón de muestra de qué es lo que podría suceder. ¿Y ahora, el blanqueo, hasta ahora cómo está ahora? Es que el cepo, en el RIGI viene alguien que libremente tiene el dinero afuera y que sin ningún tipo de necesidad lo trae a la Argentina. Claro. En el blanqueo es alguien que en su momento evadió, eludió impuestos, hizo algún tipo de conducta delictual por la cual tiene el dinero negro afuera y lo único que le queda ahora es exteriorizarlo a un bajo costo. Entonces, si tiene ese tipo de posibilidad, ahora son distintas las situaciones. No es el que viene voluntariamente con las divisas, sino es aquel que ya las tiene a las divisas y que no sabe de qué manera canalizarlas. Entonces, ese mecanismo, si funciona, va a aportar parte de estos famosos 15.000 millones de dólares que podrían ayudar a salir del cepo. Que el gobierno viene renovando las fechas, porque hasta ahora no le ha dado el resultado que buscaba. El gobierno dice que el resultado es mucho mejor que el que esperaba, pero jamás dijo cuál era el resultado que esperaba. Claro. De modo tal que si yo te digo, soy hincha de instituto, es decir, de Córdoba o lo demás. Nosotros estamos bastante arriba en la tabla de posiciones, pero en ningún momento ni el técnico, ni los jugadores, ni los dirigentes dijeron que Instituto iba a entrar en una Copa Internacional, ni que íbamos a salir campeones, ni nada por el estilo. Más allá que ahora cuando vamos al estadio en Alta Córdoba estamos todos contentos y festejamos. O sea que ahora, se trata de expectativas más de datos reales. Entonces, el resultado es muy bueno, pero no sé cuál era el resultado contra el cual estoy comparando, de modo tal que el resultado puede ser bueno, puede ser malo, según como cada uno lo quiera ver. Si se prorroga la fecha, evidentemente es porque se cree que hay gente que debería haber ingresado y que todavía no lo ha hecho. Por lo tanto, el resultado no es el esperado. Eso es mi perspectiva, pero de nuevo, sin ningún dato. Este gobierno trabaja mucho con anuncios, muchas veces entrecruzados y contradictorios entre sí, pero con pocos datos concretos. Es decir, y si los tiene a los datos, no los comunica. El único dato que se preocupa en comunicar es la inflación hasta ahora, el único. Es el único dato que le viene dando relativamente, ¿no?, bien, más allá que la desinflación, valga la redundancia, se está desinflando. Es decir, porque pasar del 26 al 20%, al 18, al 15, vienen bien los saltos, pero pasar del 4,2 al 3,8, al 4,1, al 4, es que estamos ahí. Seguro. Daniel, es contrafáctico, no lo sabemos, pero en función de lo que se viene viendo y en tu experiencia, ¿vamos a llegar a ese 1%, 0%, 1% de inflación en enero, como pretende Milei, teniendo por delante un diciembre con que sabemos que lo que representa en contexto social y económico? Si se sostiene el proceso de ajuste fiscal tan fuerte y tan estricto, posiblemente. Yo creo que en realidad sería necesario pensar en un horizonte temporal más largo porque hay que empezar a aflojar la soga. Lo que pasa es que tenemos las elecciones de por medio y la política ahí también se mete porque Milei necesitará, supongo, creo, mostrar resultados. Daniel, te quiero agradecer y no va a ser la última vez. Hasta la próxima. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Muy bien, nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.